Ya, entonces esto es nuestra segunda tertulia, ¿no? O algo así, tertulia. Y hoy día es 16 de marzo. Ya, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día? De la tarea y algo más. Ya. Partamos con la tarea. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué dice la tarea? ¿Alguien tiene el enunciado por ahí? Si yo debo tenerlo en alguna parte. Pero esencialmente lo que dice es, a ver, no, mejor lo voy a abrir aquí porque lo puedo anotar. Si es que lo abro aquí, lo anoto y cuando uno anota las cosas quedan más claras. Entonces vamos al enunciado. No, no es ninguno de esos. Entonces vamos a 24:13, tareas. Sí, esta es. Oh, está la pauta. Qué bueno. Ya. Em, a lo mejor este lo abrimos en... No, no me gusta así. Mejor veámoslo así. Ah, no, estaba mejor así. Sí. ¿Y por qué se ve tan angosto? Ah, no, no es la idea. No quiero que... Ah, ya. Creo que ya entiendo. Entonces, en Zoom, quiero el ancho de la página. Ahí sí. Ya. Entonces, aquí dice curva estática. ¿Qué será curva estática? En realidad esto está abreviado porque debería decir curva de transferencia estática. ¿Qué será una curva de transferencia estática? ¿Ya qué es una curva? Una línea, digamos que una función. Entonces podemos hablar de función. Entonces se habla de curva, pero también es función. De transferencia, ¿por qué será de transferencia? Ah, función de transferencia, curva de transferencia, es como parecido. Entonces la función de transferencia, ¿qué es lo que hace? Me relaciona entrada con salida. ¿Y qué será una curva de transferencia? Una curva que me relaciona entrada con salida. ¿Y por qué hablamos de estática? Porque no asume que todo se establece, ¿ah? Y asume que es infinitamente rápido. Entonces se olvida de todo lo que tenga que ver con capacitancia, inductancia. Es instantánea, entonces estática. Por eso hablamos de estática. Y las curvas de transferencia son del estilo input, voltaje corriente, y output. Output. ¿Ya? Y pueden ser cualquier cosa. ¿De acuerdo? Eso es una curva de transferencia estática. Puede ser lineal, puede ser lineal en torno a otro punto de operación distinto de cero, o puede ser absolutamente no lineal. Esta es medio rara, ¿ah? Porque esta no es función, no es monotónicamente creciente, pero algo así, por ejemplo, perfectamente una función estática. Algo así también es una función estática. Nosotros trabajamos con muchos circuitos que tienen funciones estáticas que se ven así. Eso es un cuantizador, un conversor análogo digital. Ok, entonces aquí nos dicen, considera un amplificador de voltaje ficticio, en el que el voltaje de salida VO, entonces aquí ponemos VO, se relaciona con el voltaje de entrada VI,
Entonces aquí ponemos BI. De acuerdo a la siguiente relación. VO igual 1 más... hay un cuadrado ahí. ¿Qué significa esto? Que esta función es una parábola. Hay un 1 aquí, y esto que está en el cuadrado, ¿es positivo, 0 o negativo? Puede ser positivo o 0, nunca negativo. Por lo tanto, veo qué valores puede adoptar. Mayor o igual a 1. Entonces ponemos 1 aquí, y sabemos que esto es mayor o igual que 1. VO igual 1 más VI menos 1 cuadrado. Ya. El mínimo de esta función, ¿dónde ocurre? Es fácil ver qué ocurre aquí. Y va a ser algo así. Uy, la función rara. Algo así es, ¿o no? Ya, perfecto. Esta relación es válida únicamente para voltaje entre 0 y 5 volts. Entonces, hasta 5. 1. Empleando un software de computación científica, grafique la curva de transferencia estática. Ya, en este curso, si no lo han hecho, van a empezar a familiarizarse con un software de computación científica. Yo les recomiendo MATLAB, porque MATLAB es muy bueno. El problema de MATLAB es que cuesta plata, entonces ustedes tienen que ir a alguna sala donde haya MATLAB, o pueden instalar Octave. Octave no cuesta plata. Octave es muy bueno, tiene la sintaxis de MATLAB, no tiene los toolboxes de MATLAB, pero les permite hacer prácticamente las mismas cosas que MATLAB para efectos de este curso. Como dicen que yo soy medio hipster, yo uso Scilab, que es distinto a Octave, distinto a MATLAB, y tiene una sintaxis distinta. A mí me gusta más la sintaxis de Scilab. Entonces voy a mostrarle cómo yo haría esto en Scilab. No les digo que usen Scilab, porque parece que el estándar va más por MATLAB. Entonces la gente tiende a usar MATLAB, y es bueno saber MATLAB. Yo sé MATLAB, y cuando tengo que usar MATLAB lo uso, pero como no lo tengo, yo ahora uso Scilab. Entonces voy a Scilab, que de hecho yo lo uso como calculadora. ¿Dónde está Scilab? No lo tengo aquí, no importa. Está aquí. ¿Qué parecido a MATLAB? Yo cuando necesito usar la calculadora, en vez de usar calculadora, uso Scilab. Entonces esto es mi calculadora. Por ejemplo, 2 más 2, 4. Muy bien. Más 8. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Ah, se parece a MATLAB. Es súper parecido. Ya. Entonces esto es Scilab. Y yo en Scilab voy a reproducir esta curva estática. VO igual 1 más VI menos 1 cuadrado. Entonces voy a hacer algo que en Scilab se llama definir funciones en línea, que es definir VO igual una función de VI. Mejor hagamos todos minúsculas. VI. Y esto es VO igual 1 más VI menos 1 cuadrado, por ahí está, ¿o no? ¿Todos de acuerdo? Entonces si yo digo VO de 0, perdón, F de 0, 2, F de 1, 1, F de 2, 2, F de... Ah, perfecto. Entonces yo con esto puedo ir graficando, ¿no? O también puedo pedirle al programa que me grafique. Entonces voy a decirle fplot 2D, que es la función que Scilab tiene para graficar funciones. Primero le doy el vector del eje X. ¿Entre cuánto y cuánto va? Entre 0 y 5. Entonces le doy 0, 2 puntos, 0.01, 2.5, F. Y ahí debería graficarme. Y me graficó la curva que guarda un cierto parecido con
la que nosotros habíamos graficado aquí. En particular, nosotros dijimos que el mínimo está en 1, y efectivamente aquí el mínimo está en 1. Y cuando la entrada es 1, la salida es 1. Perfecto. Listo. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Entonces, eso ya resuelve esta primera parte. Y esta primera parte que dice, empleando un software de computación científica, grafique. Ya lo grafiqué. Bueno, si uno quiere dejarlo un poco más bonito, uno puede poner xlabel de i, ylabel de o, xtitle, gráfico de la pregunta de la tarea 1. Ya, entonces ahora uno mira el gráfico y se ve más como lo que uno quiere. Ah, yo puedo decir VI en volts, VO en volts, lo que sea. Perfecto, funciona. Muy bien. Entonces después la segunda pregunta es, determine analíticamente el voltaje DC de salida para una entrada DC de 0,5 volts, 1 volt y 1,5. ¿Qué tengo que hacer aquí? Evaluarla. Entonces yo evalúo 0,5 menos 1 es menos 0,5 al cuadrado 0,25. Entonces en el primer caso me da 1,25. Segundo caso, cuando la entrada es 1 volt, me da 1 volt a la salida. Y cuando la entrada es 1,5 volts, lo mismo, 1,25. Entonces ahí ya tengo las tres. Perfecto. Y si quieren ustedes lo ponen en una tabla para que se entienda. Ok, entonces uno puede calcular eso. Y de hecho hasta lo podemos comprobar aquí. En 0,5 me da 1,25 y en 1,5 también. Lo puedo comprobar aquí. F de 0,5, F de 1, F de 1,5. Perfecto. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok. Tercera parte. Determine analíticamente el valor de la ganancia de voltaje para señales pequeñas en torno a los puntos de operación de la pregunta anterior. Uf. O sea, me están pidiendo evaluar en 0,5 cuál es la ganancia, en 1 cuál es la ganancia y en 1,5 cuál es la ganancia. ¿Cómo definíamos la ganancia? Voltaje de salida partido por voltaje de entrada. Pero las ganancias se definen de manera incremental. Voltaje incremental de salida partido por voltaje incremental de entrada. ¿Qué palabra clave hay ahí? Incremental. ¿Y qué querrá decir incremental? Derivada, es respecto de un punto de operación. Entonces yo me paro aquí y ¿cuánto va a variar mi voltaje de salida cuando mi voltaje de entrada varía en X? Me paro aquí y me pregunto cuánto varía mi voltaje de salida cuando yo varío mi voltaje de entrada para señales pequeñas. Me paro aquí y me hago la misma pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Derivar. Entonces, derivo. VO igual 1 más VI menos 1 cuadrado. D a D cuánto? A D de O, de VI, eso. Entonces, dBO a dBi, que es la ganancia. La ganancia está definida como la derivada de BO con respecto a BI. ¿Dónde? Evaluada en un punto de operación. Va a ser igual a, ¿cuál es la derivada de 1? 0. ¿Cuál es la derivada de i menos 1 al cuadrado? 2 de i menos 2. Por la derivada de lo de adentro. Ya, perfecto. Eso, ese es el resultado. 2 de i menos 2. Perfecto. Entonces yo puedo incluso definir una función i igual db de f, perdón, de x como i igual, voy a 2 veces la entrada menos 2. 2 por x menos 2. Entonces ahí definí df, y df es la derivada o es la ganancia. Entonces, ¿cuál es la derivada en 0,5? Determina analíticamente el valor de la ganancia. Bueno, es cosa de reemplazar esto en 0,5.
DI es 0.5 por 2. ¿Cuánto es 0.5 por 2? 1 menos 2 me da menos 1. Entonces, en el primer caso me da menos 1. En el segundo caso, ¿cuánto me da? 2 por 1, 2 menos 2, 0. En el tercer caso me da 1. Ok. Entonces, df, comprobemos, de menos 1, perdón, df de 1, 0. df de 0.5, menos 1, df de 1.5, 1. Ya, está perfecto, está muy bien. Ok. Y ahora dice, explique qué significa que la ganancia sea negativa. ¿Qué significará que la ganancia sea negativa? Que invierte la señal, eso significa. Ok, ¿hay alguna otra interpretación? A ver, tratemos de entenderlo bien. No, no era esto. Era new. No. ¿Cómo inserto página? Tiene que haber un... Y quiero buscar un shortcut. No, no hay shortcut. Eso nomás, ya. Entonces, yo uso mucho el teclado. Entonces, mi curva se ve... ah, mi curva estática se ve así. VI, PO, VI. Ya, pero exagerémosla un poco. Entonces, aquí estamos en 1, en 0.5 y en 1.5. Dice que en 1 la ganancia, ¿cuánto nos daba? 0. ¿Qué significa que la ganancia sea 0? Que atenúa mucho. O sea, si yo le meto una entrada en torno a este valor de voltaje, ¿cuánto varía la salida? Digamos que esta es mi entrada. La salida se queda ahí, no sube ni baja. De hecho, sube un poquito, pero casi no se mueve. Entonces la ganancia es 0, efectivamente. Ya. Si me paro aquí y aplico una señal que crece, voy a hacerla crecer aquí. A ver, usemos el multimedia. Crece, decrece, crece, decrece. ¿Saben leer eso, no? Tienen que girar la cabeza en 90 grados. Entonces, crece, decrece. El tiempo está para allá. Entonces, cuando esto crece, cuando esto parte, digamos que parte aquí, cuando esto crece, la salida llega hasta acá. Y cuando esto decrece, la salida llega hasta allá. Ajá, me invirtió la fase, efectivamente me invirtió la fase. Cuando la entrada crece, la salida decrece, y cuando la entrada decrece, la salida crece. Entonces me invierte la fase. ¿Me atenúa o no? No está atenuando. De hecho, ¿cuál es la ganancia? Menos 1. Entonces la salida tiene el mismo valor que la entrada, pero con una fase distinta. Y si yo aplico una entrada aquí, voy a borrar esto. Si yo aplico una entrada en torno al 1.5, cuando mi entrada sube, mi salida sube. Y cuando mi entrada baja, mi salida baja. Entonces ahí tiene la misma fase que la entrada. Oye, y si yo quisiera maximizar la ganancia de este circuito, ¿dónde debería operarlo? Donde la pendiente es máxima. ¿Y dónde la pendiente es máxima aquí? A ver, en realidad yo había restringido el rango de entrada hasta 5 volts. Entonces, si lo opero por acá arriba, ahí voy a tener ganancia, ¿cierto? ¿Cuál es la máxima ganancia que puedo obtener? Entonces sería df evaluada en 5. Y ahí me da 8. Esa es la ganancia. Ok.
¿Se podrá hacer esto en Spice o no? ¿Cómo se podrá hacer en Spice? Es una curiosidad, ¿ah? O sea, nadie me pidió hacerlo en Spice. De hecho, terminé la tarea hace rato, porque me preguntan, explique qué significa que la ganancia sea negativa. Significa que no necesariamente hay atenuación. Hay atenuación cuando la ganancia es menor que uno en valor absoluto. Pero si la ganancia es negativa, no significa que haya atenuación. Si la ganancia es menos 100, significa que estoy amplificando mi entrada por 100 y la estoy invirtiendo de fase. Entonces el menos que va adelante es una inversión de fase. Nada más. No es que haya atenuación. Ok, sí, dar la vuelta. Dar la vuelta. O sea, cuando una sube, la salida baja. Eso es invertir la fase. Es que la fase se da vuelta en 180 grados. Ya. Ok, ¿cómo haríamos esto en Spice? Solo por curiosidad, porque nadie me lo pidió en Spice. Entonces, creamos una de estas nuevas. Yo tengo un voltaje de entrada. A ver cómo se dibuja un voltaje de entrada. Voltaje de entrada. Y a ese le ponemos V sub I. Y va a tener un valor lo que sea. Y ese es mi voltaje de entrada. Y esto es un nodo que se llama VI. Y yo tengo que hacer un amplificador que tenga esta curva en Spice. ¿Cómo hago eso? Ah, puedo hacer la suma entre un voltaje constante 1 y luego hacer una diferencia de la entrada menos un voltaje constante 1 y elevar al cuadrado. O puedo usar el elemento mágico B. Elemento mágico B, que es Arbitrary Behavioral Voltage Source. ¿Qué dice eso? En español sería algo así como fuente de voltaje de comportamiento arbitrario. Y ahí está. Entonces, yo aquí puedo decir V igual 1 más 1 perdón, el voltaje del nodo VI menos 1 al cuadrado. Veamos si esto funciona. Si no funciona, voy a tener que buscar la ayuda porque seguramente se debe poder. Entonces, esto es VO, perdón, F4VO. Y ahora ejecuto simulación. Quiero un DC sweep. DC sweep significa, yo muevo la entrada, la salida se mueve, grafico una versus la otra. O sea, el DC sweep sirve para curvas de transferencia estática. Entonces voy a mover la fuente V sub I de manera lineal entre 0 y 5 volts, incrementando de a 1 milivolt. Entonces yo veo VI versus VI es una recta, perfecto. Era esperado, ¿no? ¿Y cuánto será VO? Oh, no sirvió. Algo está mal, algo hice mal. Obviamente algo hice mal. Entonces, como no sé qué fue lo que hice mal, voy a empezar a jugar con cosas que no sé cómo funcionan. Por ejemplo, puedo poner eso entre comillas y probar de nuevo. Mono de Spice no sirve. Si no sirve eso, entonces aprieto F1. Y F1 siempre me ayuda con Behavioral Voltage Source. V expresión. ¿Y qué expresión? Voltajes de nodo. Voltajes de nodo sirven. V sub I. No, pero ahí tengo voltaje de V sub I. Entonces sí es un parámetro. ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? Tal vez el cuadrado. A ver, yo sé que es el cuadrado, pero a ver, ¿dónde está? Ajá, real part of x elevado a i. Ajá. ¿Y qué fue lo que hice yo? Yo hice este símbolo que es como un sombrero. Y ese símbolo que es como un sombrero, ¿qué significará? Ah, algo booleano. Ahí está mi error, pues.
Entonces, en realidad yo lo que debía haber hecho es por. Veamos por 2. Veamos si por 2 me sirve. Entrada, salida. Ahí sí. Ya, perfecto. Si esta es mi entrada, mi salida, yo podré calcular aquí la ganancia, ¿o no? A ver. Pi, 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 pi. ¿Se acuerdan cuando les dije que fueran amigos de Spice? Ya, calculemos la ganancia en torno a 0.5. Cuando estoy en torno a 0.5, la pendiente entre esos dos puntos es, ¿qué dice ahí? -1 prácticamente ya. ¿Cuánto es la pendiente cuando estoy en torno a 0? 0. ¿Cuánto es la pendiente cuando estoy en torno a 1.5? Si no les queda claro lo que estoy haciendo ahí, es calcular pendiente. ¿Ah? Es dividir este y partido por este x. Y la pendiente es prácticamente 1. Oye, qué bueno es Spice. Spice me permite hacer todas estas cosas. Ya. ¿Qué más puedo hacer? Yo puedo, por ejemplo, pedirle voltaje de salida cuando mi entrada es una sinusoidal, con un offset igual a un parámetro que voy a ponerle VOS, con una amplitud de, digamos, 100 milivolts y una frecuencia de 1 kilohertz. No, mejor pongamos que la frecuencia es F o FREC. Esa va a ser la frecuencia. ¿Y cuántos ciclos? Da lo mismo, ya. Entonces mi frecuencia va a ser FREC. Entonces yo puedo simular esto. Ah, pero tengo que definir los parámetros. ¿Cuánto va a ser VOS? Punto param VOS igual 0. Y punto param FREC igual 1 kilo. Entonces lo que yo voy a decirle es, simula por favor, hazte un transiente. ¿Cuándo se va a detener? Digamos que quiero que pasen 5 ciclos. Entonces tengo que hacer 5 dividido por FREC. Ahí me va a mostrar 5 ciclos, ¿no? Si yo cambio la frecuencia, se va a ajustar para mostrarme los 5 ciclos. Ya no le gustó esto, entonces voy a poner 1. Y donde pone 1, lo edito para ponerle comilla 5 partido por FREC. Así engaño a Spice y pongo netlist, y en el netlist está justo lo que yo quería ver, que es eh, punto tran 5 partido por FREC. Entonces pongo play, veamos el voltaje de entrada, ese es mi voltaje de entrada, y mi voltaje de salida es otro. Se fijan que el voltaje de salida tiene una amplitud, a ver, vamos a poner otro plot pane. El voltaje de salida tiene una amplitud mayor que el voltaje de entrada y tiene inversión de fase. ¿Se dan cuenta o no? Ya. Ahora voy a hacer otra cosa, voy a hacer un punto step. Param de OS le puse al offset, ¿o no? List 0.5, 1, 1.5. ¿Qué hice ahí? Le dije, hazme 3 simulaciones con el parámetro VOS igual 0.5, parámetro VOS igual 1 y parámetro VOS igual 1.5. Entonces, voy a borrar este plot pane. Tengo V de VI, simulo, y me produce un voltaje de entrada aquí, en torno a 0.5, otro voltaje de entrada en torno a 1 y otro voltaje de entrada en torno a 1.5. ¿Está bien o no? ¿Cómo debería ser la salida? En un caso debería ser negativa, o sea, primero baja, después sube. En otro caso debería ser casi cero y en el otro caso debería ser positiva. Veamos qué obtenemos.
Entonces, en un caso es negativa, en el otro caso es casi cero, ganancia muy pequeña, y en el otro caso es positiva. Oye, qué choro, Spice me permite hacer estas cosas. Ya, ¿alguna pregunta? Oye, ¿qué estaba esperando yo para empezar a jugar con Spice de esta forma? O sea, yo puedo jugar con funciones arbitrarias y hacer esto, ya. Oye, igual no se ve muy sinusoidal, ¿ah? ¿Se fijan que esta guata para abajo es más chica que esta guata para arriba? ¿O no? ¿O estoy pelando el cable otra vez? No, sí, la guata para abajo es más chica que la guata para arriba. ¿Por qué será eso? A ver, quitémosle el punto step. Dejemos VOS igual 1.5 volts y simulemos de nuevo. Yo estoy viendo claramente que la guata para abajo es más chica que la guata para arriba. ¿Será un problema de que el tiempo es muy corto? ¿De que el tiempo entre muestras es muy corto? Digamos, grabemos cada 1 microsegundo y grabemos hasta 5 milisegundos. Oh, tú vas a escribirme un correo, vas a decirme, me gané una décima, quiero mi décima, porque tienes toda la razón. Efectivamente, cuando sube, según esto que está aquí, a medida que vamos subiendo, la ganancia crece. Entonces eso significa que mi circuito es no lineal y esa no linealidad se muestra aquí. Si yo aplico señales muy grandes, digamos que aplico señales con una amplitud muy grande, en vez de 100 milivolts aplico una señal de 1 volt, ¡uor! Ahí está la no linealidad horrible. Pero si aplico señales de 1 milivolt, y bueno, le digo que se demore en hacerme la simulación, ahí me da una sinusoidal casi perfecta. Entonces, a medida que las señales se vuelven más grandes, la no linealidad de los circuitos comienza a florecer. Uno ve no linealidades cuando las señales son grandes, pero cuando las señales son suficientemente chicas, casi no se aprecian no linealidades. ¿Estamos entendiendo, no? ¿Ya les gustó? Ya, fome la tarea. Mejor hagamos tareas más entretenidas después. ¿Ya hay preguntas de esto? ¿No hay preguntas? Ya. Hagamos más cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O hablamos de otras cosas? Sí, hay preguntas. ¿Se puede utilizar una, una señal cualquiera con Spice, como real, por ejemplo, un audio, meterle Spice? Lo que quería, analizar audio con Spice, que es patudo. Bueno, sí, Spice permite analizar audio, porque este Spice en particular, no todos los Spice, pero este Spice te permite, esto a muchos de ustedes les va a interesar, esto es grandioso. Este Spice les permite cargar un punto WAV como una fuente de voltaje y les permite grabar un punto WAV como la salida de un circuito. Entonces ustedes pueden, yo sé que muchos tienen la afición del canto, entonces ustedes pueden grabar C cantando algo, por ejemplo, ¿cómo se llama este gallo que estuvo de moda en el festival? Probablemente ya se lo olvidó, Romeo Santos. No lo escuché. Ustedes pueden, ¿por qué todos se ríen? Yo nunca lo he escuchado, entonces no puedo, pero ustedes pueden cantar. Yo no lo escuché, súper honestamente. Yo estaba en Uruguay a la hora del festival, no supe el festival. Entonces, pueden cantar como Romeo Santos o Daddy Yankee o quien más les guste. Cargar eso como un audio, como una señal arbitraria en Spice, procesarla con un filtro analógico o digital que ustedes diseñan, y la salida de eso grabarla como otro punto WAV. Y luego correr eso en el computador y escucharlo. Y ustedes escucharían qué es lo que hace el filtro exactamente.
Pueden jugar con eso, en serio. A ver, veamos cómo funciona. Yo no me lo sé, pero sé que punto .wav. Entonces busquemos lo que dice wav. No, no está por aquí. Busquemos. Audio. Punto .wave. Entonces yo puedo escribir un nodo a un punto .wav. Por ejemplo, escribir v de vout con un nombre de archivo punto .wav. ¿Qué será en bits? No, esa es la resolución de muestreo. Por ejemplo, a 16 bits, a 8 bits. Y ahí está, frecuencia de muestreo. Oye, pero esto es maravilloso. Ustedes pueden grabar señales como audio. Y pueden poner una fuente. No me acuerdo cómo era, pero es posible poner fuentes de, creo que de comportamiento. ¿Cómo no hay audio? Es solo para punto .wav. Y una fuente de voltaje. Ah, sí. Yo puedo poner una fuente de voltaje y si pongo el comando wavefile igual nombre de archivo, yo puedo hacer que la señal de audio me aparezca como mi input en Spice. Todos llegaron a sus casas a jugar con Spice. Oye, pero que están estudiosos, ¿no? Si estoy jugando con Spice, para que me haga circuito y cosas raras. O sea, tal vez no es la forma más eficiente de procesar audio, definitivamente no, porque le está emulando lo que ocurriría en un circuito. Pero les permite experimentar, y eso es muy bueno. Ah, y lo otro es que les da gratificación casi instantánea, que es algo que esta generación está acostumbrada. Ustedes cantan, graban el punto web, luego de eso lo tiran a Spice, lo pasan por un pasabajos y luego escuchan cómo suena. Me encantaría hacerlo aquí, pero no tengo buenos parlantes, así que no lo voy a poder hacer. Pero háganlo, disfruten de esto y regocíjense con las maravillas de Spice. Ok, ¿más preguntas de Spice? No, fuera de broma, tu pregunta fue súper buena. Así que me alegro mucho que la hayas hecho. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Ok. Ya, vamos a tratar de entender por qué, por qué miércoles, cuando uno quiere calcular impedancias de nodo, hay que apagar las fuentes independientes. Eso nunca lo entendí bien. A ver, tratemos de entenderlo. Es misterioso, ¿cierto? Es algo misterioso. Va. Botón incorrecto. Ya, a ver, tratemos de entenderlo. Esta es la tertulia. Esto es tertulia, ¿no? No, esto es tarea. Movámonos a tertulia. Así. Ya. Qué grande los cuadrados. A ver, entonces yo tengo un circuito. Rojo, no. Ese es para cuando corrijo. Yo tengo un circuito que tiene un montón de cosas. Ya, lo que sea. Otra fuente. Y yo voy a medir qué pasa entre estos dos terminales. Para simplificarlo, voy a definir que este es tierra y voy a ver lo que pasa ahí. Y en este terminal, yo voy a tener una relación en el eje Y que iba, Y. Entonces voy a tener alguna relación, algo así. Entonces esto es como un Thevenin o un Norton. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Cómo podíamos ver gráficamente la resistencia de Thevenin? Tenía que ver con la pendiente, ¿o no? A ver. Esto es lo mismo que un Thevenin, entonces tengo voltaje Thevenin, tengo resistencia Thevenin. Ya. R Thevenin. ¿Y qué era R Thevenin aquí? Menos 1 partido por la pendiente es R Thevenin. ¿Ok? Ya, entonces lo que yo quiero hacer,
digamos que tengo este circuito, lo que yo quería hacer era conectarle una fuente de prueba, medir la corriente y de esa forma calcular la impedancia, ¿cierto? Eso dijimos que queríamos hacer. Pero si yo le aplico un voltaje de prueba a este circuito tal cual como está, ¿cómo se verá un voltaje de prueba conectado aquí? Como una línea vertical. Y si yo calculo la corriente y divido estas dos, me va a dar esta pendiente. Si yo aplico otro voltaje de prueba, esta intersección es la solución al circuito. Y calculo voltaje y corriente, me va a dar otra pendiente, por lo tanto me va a dar otra relación entre voltaje y corriente. Mala cosa, esa entonces no es la forma de calcular eh, la impedancia de un nodo como razón entre voltaje y corriente. Lo ideal para mí, ¿qué es lo ideal? Es poder medir esta misma impedancia como esta misma pendiente. ¿Cómo mido yo esta pendiente? Bueno, una forma, por ejemplo, es que ojalá esta pendiente pasara por cero, porque si pasa por cero, yo aplico un voltaje, da lo mismo que voltaje es, siempre la relación entre voltaje y corriente va a ser la misma. ¿Se fijan? Entonces, si yo logro algún truco para hacer que esta pendiente tenga la misma pendiente, pero se mueva a cero, he logrado mi objetivo de medir impedancia. ¿Y cómo muevo esta pendiente a cero? ¿Cómo muevo esta curva de carga a cero en este circuito? Que sea puramente resistivo. ¿Y cómo hago eso? ¿Qué hago con las fuentes? Apagar las fuentes significa mover esta curva para que cruce por cero. Pero apagar las fuentes independientes. Si yo apago las fuentes dependientes, voy a estar cambiando la pendiente. Si yo no quiero cambiar la pendiente, muevo solo las fuentes independientes a cero. Si el circuito es lineal y mis fuentes independientes son cero, ¿cuánto es la salida? Cero. Entonces, va a pasar por ahí, necesariamente. Pero al dejar prendidas las fuentes dependientes, voy a conservar la información que me indica cómo es la pendiente. Entonces, por eso yo apago las fuentes independientes. Apago las fuentes independientes para mover esta curva a cero. Pero dejo prendidas las fuentes dependientes porque esas fuentes me relacionan de alguna forma a cómo va a cambiar la pendiente. Y la pendiente es 1 partido por la resistencia. Entonces yo aplico después cualquier fuente de prueba, mido la corriente y la razón entre ambas me va a dar la resistencia que estaba buscando. Perfecto. Súper bien. Clarísimo, ¿no? ¿Sí? Está bueno. Ya. ¿Alguien tiene dudas de esto mismo? ¿No? ¿Clarísimo? ¿Todo súper bien? Ya. ¿Alguien siente que tiene los ojos muy abiertos? ¿No? Muchos de ustedes se emocionan con cosas más grandes, parece, ¿no? O sea, yo estaría muy emocionado. Ya grabemos esto como tertulia. Hay algo más que me gustaría hacer, a menos que alguien tenga pregunta. Tertulias. Ya. ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? Sí. Un avión para el proyecto. ¿Ya? ¿Y qué quieres controlar? O algo. ¿O quieres medir algo? Mira, eso es complicado, yo creo que es complicado, pero ciertamente puede hacer cosas que tengan que ver con aviones en el proyecto, siempre que sean manejables.
No es fácil hacer aviones radiocontrolados usando electrónica propia. Em, Puedes sí hacer sensores, por ejemplo, telemetría o data loggers que midan alguna variable. Tú podrías, por ejemplo, decirme, mira, yo quiero de proyecto proponerlo, no sé, tal vez te diga, no, estáis locos, no, no lo hagamos, pero tú podrías proponer de proyecto, por ejemplo, hacer un barómetro a partir de un sensor de presión. Yo tengo sensores de presión por ahí y subirlo a un avión y medir presión y estimar altitud en base a cambios de presión. Y luego recibirlo en tierra y hacer un recorrido de altitudes del avión. Eso sí se puede hacer. Y tú puedes hacer lo mismo arrojando tu sensor muy alto y luego esperando que caiga. Se pueden hacer esas cosas, ciertamente, pero eso, arrojarlo alto y esperar que caiga, no, no tiene nada que ver con aviones. Entonces ahí fallé en el propósito de representar algo que tenga aviones. Pero sí, podemos buscar alternativas. Es probable, sí. O si lo tira Chuck Norris, podríamos esperar eternamente a que caiga, ¿cierto? Sí, ya. De velocidad de escape y mucho más. Ya. Les conté que hace poco fue el cumpleaños de Chuck Norris, ¿no? Hace 6 días atrás, ya. Perdón, esto me da mucha risa. Ya, estábamos viendo las clases y hay algo que yo quería hablar de la clase, que era el teorema del elemento extra. Entonces vamos al teorema del elemento extra. Hoy están aprendiendo, ¿no? ¿Sí? Sí, ya. Qué bueno. Entonces, hagamos este ejercicio del teorema del elemento extra, porque esta expresión se ve bastante complicada en realidad. O sea, yo no veo cómo podría llegar a una expresión así de otra forma. A ver. Ya, ¿cómo resolverían este circuito? Zin, ¿cómo calculo Zin? Si no supieran teorema del elemento extra. Delta estrella. Y, ya, de acuerdo, y mucho tiempo y escribir ecuaciones y les va a dar algo probablemente horrible, ¿no? ¿Alguien quiere hacerlo para compartirlo con el curso? Si alguien quiere hacerlo, hágalo. O podemos usar teorema del elemento extra. Este es el ejemplo que está en el libro. O sea, si leen el Borperian van a ver que este es el ejemplo del libro. Entonces lo que me dice es, Zin es, ya, consideremos que este sea nuestro elemento extra, R5. Entonces Zin va a ser Zin infinito. Zin infinito es impedancia de entrada cuando remuevo el elemento extra. Ya, remuevo el elemento extra. ¿Cuánto es la impedancia de entrada? R1 más R3 paralelo R2 más R4. Perfecto, ya hice uno de los 3 cálculos que tengo que hacer. Así de fácil. Ok, segundo cálculo. ZE0, impedancia vista por el elemento extra cuando la entrada es cortocircuitada. Entonces ZE0, impedancia vista por el elemento extra cuando la entrada es cortocircuitada. Si yo cortocircuito la entrada, ¿qué impedancia ve el elemento extra aquí? A ver, esta y esta están en paralelo. ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué estas dos están en paralelo? Porque comparten este nodo y comparten este nodo. Entonces, tiene que ver con el paralelo de esas dos. Ya. Esas dos, a ver, tratemos de dibujarlo de otra forma, porque si no, no lo vamos a entender mucho. Entonces, está R5. Ah, yo cortocircuité, entonces tengo R1, R3. Y por este lado tengo R2, R4. Ya. ¿Qué impedancia ve el elemento extra cuando cortocircuito la entrada? ¿Mm? R1 paralelo R3. ¿Por qué más? Ah, porque esas dos quedan en serie. Más R2 paralelo R4. Perfecto. Tercer caso.
ZE infinito, impedancia vista por el elemento de extra salud, cuando la entrada está en circuito abierto. ZE infinito es cuando la entrada está en circuito abierto, o sea, yo dejo esto en circuito abierto, este está en circuito abierto, por lo tanto, R3 queda aquí, y R4 queda aquí. Eso es, ¿o no? A ver, si está en circuito abierto, este ve R1 y R2 en paralelo con R3 más R4, eso es. R1 más R2, paralelo R3 más R4. Y luego de tener los tres cálculos, aplico la ecuación Zin infinito. Entonces Zin es Zin infinito, R1 más R3. Bueno, el resto es escribir nomás, pero salió el tiro. Y me da una expresión de baja entropía. Hay pregunta. Bastante compleja, porque el teorema del elemento extra es, digamos que fue el resultado de años de investigación de Middlebrook, que partió con el teorema de la doble inyección. Hay una idea de que se inyecta corriente y voltaje de una forma y que el circuito no cambia en absoluto, y eso te permite medir variables que tienen que ver con la realimentación del circuito. Y a partir de eso, a este gallo se le ocurrió el teorema del elemento extra, que es notable, o sea, llegar a esta expresión, yo lo encuentro notable. Yo no sé bien cómo es el cálculo, pero Enrique Álvarez se leyó todos los papers de Middlebrook y cacha súper bien la historia de cómo llegó, de cómo se le ocurrió en el fondo. Así que pregúntale a Enrique, él debe saber mucho más que yo de esto. ¿Más preguntas? ¿Quién es Enrique Álvarez? Profesor Enrique Álvarez, sí, lo conocen, ¿no? Ya. ¿Más preguntas? ¿O dejamos la tertulia aquí y salimos a almorzar antes de que se llenen los restaurantes? ¿Sí estamos bien? ¿No hay más preguntas? ¿Lo dejamos aquí? Ya. Subo las clases en un rato más. Recuerden, tarea 1 se entrega hoy día en la noche. Hoy día en la noche sale el enunciado de la tarea 2, que se entrega mañana, y así por esta semana. Las tareas deberían tomar 20 minutos, media hora. La tarea de hoy día es corta. ¿Están de acuerdo conmigo en que es corta, no? Sí, es rápido, sí. Va a haber un cuestionario en el CIDIN, ahí la suben. Por favor, no archivos Word, ¿ok?